Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este espacio denominado Sitnova Talks. Este espacio, pues, enfocado principalmente a la difusión de la ciencia, la innovación, la tecnología. Directamente para ustedes, les invitamos a que compartan esta charla que de verdad va a estar muy, muy interesante y con muchísimo gusto desde aquí, desde el Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación de Hidalgo. Saludamos al maestro Jorge Padilla. Maestro, ¿cómo está? Buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Muy buena tarde. Pues seguramente ustedes ya han escuchado hablar del maestro Jorge Padilla. Él es de casa, es un maestro científico e investigador que apreciamos mucho aquí en el SINOVA. Hemos trabajado varios proyectos. En el último que trabajamos fue en el Jardín de Ciencias Hortus, ¿verdad, maestro? El cual, Así pues, es. ustedes ya saben que se encuentra aquí en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico. Y hoy nos tiene una charla interesantísima que de verdad les invitamos a que las compartan. Se llama, bueno, es la diferencia entre ciencias y pseudociencias, ¿no es así, maestro? Pues sí, básicamente de eso se trata. Y Sí, 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 que, noticias falsas. y noticias falsas que, caray, sobre todo ahorita en épocas de pandemia, cómo nos afectaron. Pero bueno, me permitiré leer un poco más acerca del maestro Jorge. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestrías en planeación y sistemas e innovación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Trabajó por 14 años en la industria química y de procesos en puestos gerenciales de diversas áreas. Asimismo, ha sido docente universitario por 35 años y a lo largo de 15 años ocupó los cargos de director general de planeación, director general académico y director de vinculación de la Universidad Iberoamericana Plantel León, porque pues el maestro se encuentra en León, Guanajuato. Ha sido consultor a lo largo de 45 años de diversas organizaciones públicas y privadas, entre ellas el CONACYT. Ha sido conferencista y ponente en convenciones y congresos en 12 países de América y Europa. Es coautor de 2 libros y ha escrito capítulos para 9 libros más. Bajo su dirección a lo largo de 15 años, el Centro de Ciencias Explora obtuvo en 2001 y 2007 el Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, otorgados por la UNESCO. Asimismo, es cofundador, vicepresidente y presidente de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Del 2014 al 2016, fue presidente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y asimismo representante del 2014 al 17 de la Red Latinoamericana en el Comité Internacional de Centros de Ciencias. Actualmente es socio consultor y presidente de Fibonacci Innovación y Cultura Científica. Un gusto tenerle, les damos el uso de la palabra. Les recordamos que ustedes pueden hacer sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas que se encuentra aquí en la plataforma Zoom o en los comentarios a través de redes sociales. Adelante. Muchas gracias. Pues un gusto estar con todos ustedes. Doy gracias a quienes pues acudieron a la convocatoria que se hizo para esta plática y que se dieron el tiempo para hacerlo. Agradezco al SIGNOVA, particularmente al maestro José Alonso Huerta Cruz, a la maestra Renata Hernández Valencia y a todos los organizadores de esta charla. Bueno, pues voy a empezar sin más preámbulo ya, compartiendo mi pantalla y hablándole que, bueno, el título es Ciencias, Pseudociencias y Fake News, pero también me permití ponerle un sobretítulo del mundo y sus demonios y voy a explicar ahorita por qué. Primero hago un breve mapa de la charla, haré una breve introducción, hablaré luego de ciencia y sociedad, abordaré los enemigos de la ciencia, la infodemia de fake news o noticias falsas que hemos estado viviendo en los últimos años y me atreveré a proponer algunos remedios generales para todo esto. Bueno, pues El mundo y sus demonios, que es como le puse ya al principio en la carátula, es un libro que leí hace poco más de 20 años, escrito por quien yo considero es uno de los divulgadores más destacados a nivel internacional, Carl Sagan. Es un libro lleno de historias humanas y básicamente muestra cómo el pensamiento racional
puede superar mitos, supersticiones, creencias sin fundamento, para poner al descubierto la verdad, y la cual con frecuencia resulta pues incluso más sorprendente que algunos mitos incluso, ¿no? Las pseudociencias son como las pesadillas, dice Mario Bunge, un filósofo argentino. Se desvanecen cuando se les examina a la luz, pero ¿a la luz de qué? A la luz de la ciencia. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto actual. En todas las épocas ha habido ciencia y tecnología, la tenían los romanos, los mayas, los chinos, los fenicios que navegaban, en fin, todas las civilizaciones han tenido en mayor o menor grado ciencia y tecnología, pues obviamente adaptada a su época o generada por los conocimientos propios de la época, pero nunca como ahora, como hoy en día, han estado tan presentes en nuestra vida y han influido tanto en nuestra cotidianidad. Y sin embargo, a pesar de eso, hay una baja comprensión de la gente sobre el papel de la ciencia en la sociedad y también de la naturaleza del quehacer científico. Hay confusión y conceptos múltiples sobre lo que es ciencia. A veces se cree que es ciencia algo que no lo es y viceversa. Hay una escasa valoración de la ciencia a la hora de la verdad. En muchas encuestas la ciencia sale bien calificada por el público, pero ya a la hora de usar los conocimientos científicos o los gobiernos de asignarles presupuesto, ahí es donde ya no se nota esa valoración. Hay también muy baja apropiación de la ciencia por parte de la gente, un escaso uso del conocimiento científico en opiniones, en decisiones tanto de gobernantes, empresarios, pues personas de todos los sectores y de todas las áreas. Y yo agregaría otros 4 puntos. Hay un pobre alfabetismo científico, es decir, conocimientos que deberíamos traer desde primaria y que nos ayudarían a explicarnos cosas. A veces o ya se nos olvidaron o los echamos al cajón y ya no los volvemos a abrir. Predomina un pensamiento muy poco crítico, nos creemos mucho, muchas cosas que nos dicen, y eso va muy relacionado con la influencia de las pseudociencias y con la alta circulación de noticias falsas que pues están sobre todo en las redes sociales y en la internet. Entonces ese es el contexto en el que estamos. Ahora bien, aunque todo el mundo puede asumir que pues sabe qué es la ciencia, y yo también asumo que lo saben, me gustaría de todos modos comentar algo al respecto y que va a tener mucha relación con el resto de la plática. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, hay 4 acepciones de ciencia. Sin embargo, me quedo con la primera: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen leyes y principios generales. ¿Sí? Aquí no habla de experimentación, no habla de observación. Y bueno, pues entonces yo tengo una idea que por supuesto no quiero corregirle la plana a la Real Academia, es una idea personal mía, de que la ciencia pues es un sistema de conocimiento estructurado que resulta del estudio, la investigación, y aquí entra la experimentación, por ejemplo, y la observación, y la interpretación de fenómenos naturales como por ejemplo los terremotos, fenómenos sociales como la migración, por decir algo, fenómenos artificiales como las siembras de lluvia que se hacen. Ahorita en Nuevo León andan con la falta de agua, pues experimentando con esto. Y también de entidades abstractas como la matemática, la geometría, la programación de computadoras, ¿no? La ciencia no es de ninguna manera el único conjunto de saberes que los humanos hemos construido, pero sí es la mayor fuente de conocimientos en el mundo actual. Y lo más probable es que le haya ido ganando a través de los siglos el lugar que tenían antes la magia, la mitología o el actuar de los dioses para explicar fenómenos naturales. Ahora ya tenemos otras herramientas, la ciencia, ya no necesitamos recurrir a esas otras formas de enfocar la realidad para explicarnos esta. Y cuando nos referimos a ciencia, pues nos referimos no solo a los conocimientos, conceptos, teorías, leyes, datos, etcétera, sino también
a la comunidad de científicos y de instituciones científicas que hay en un estado, en un país, en el mundo, y de cómo funcionan, cómo están estructuradas y cómo funcionan esas instituciones y cómo se vinculan esos científicos. También hablamos del quehacer de la ciencia, sus métodos, la historia de la ciencia, filosofía de la ciencia y el impacto tan grande que sobre todo en el siglo, del siglo XIX al siglo XXI, que ya estamos empezados, ha tenido sobre la sociedad. ¿Cuál es la base de la ciencia para construir conocimiento? Bueno, hablo de los métodos científicos porque son varios dependiendo de la ciencia de que se trate, pero en general las fases usuales podríamos verlas aquí en esta lámina. Se empieza por observar un fenómeno, se hace una descripción de él, se genera una hipótesis, es decir, una suposición de qué es lo que está detrás, cuáles son las causas de ese fenómeno. Se experimenta cuando es posible o se observa también. Y después viene pues la demostración o la refutación de la hipótesis. Vemos que era correcta o vemos que era incorrecta, ¿verdad? Si era correcta, pasamos una fase de inducción donde podemos entonces, con base en esa hipótesis ya convertida en teoría, pues empezar a generar información, conocimiento adicional en condiciones un poco distintas, ¿verdad? Y una comparación de la realidad contra la teoría que se generó. Pero no en todas las ciencias es posible experimentar. No podemos experimentar, por ejemplo, con la vulcanología. No podemos evitar o provocar que un volcán haga erupción, o en la astronomía. Esas son ciencias observacionales, pero hay ciencias experimentales. Y hay dos criterios que yo quisiera compartir con ustedes que me parecen cruciales y que hacen de la ciencia lo que es. El primer criterio es la repetibilidad o reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un cierto experimento u observación en cualquier lugar y o por cualquier persona en las mismas o en similares condiciones. No podemos aceptar como científicos los hallazgos que alguien diga que solo él puede realizar o que resulten de experimentos u observaciones que ya no pueden ser repetidos por otros. Eso pues no se puede considerar científicamente válido. El segundo criterio es la refutabilidad o falsabilidad, es decir, la capacidad que tiene una teoría de ser sometida a pruebas que potencialmente la echen para abajo, ¿sí? Pues, cualquier teoría científicamente probada en un momento dado está siempre abierta a escrutinio, a crítica, a que pueda ser falseada, es decir, que se puede decir que es falsa, ¿verdad? Y de hecho, una hipótesis refutada o una teoría refutada es un resultado muy valioso. Por ejemplo, Einstein, pues con su teoría de la relatividad, pues vino a decir, bueno, la mecánica de Newton aplica en ciertas condiciones, pero hay condiciones o marcos de referencia donde ya no, ¿verdad? Y entonces ahí se refuta parcialmente la mecánica newtoniana. Por supuesto, no en lo absoluto ni en el macromundo, pero sí a nivel de átomos y partículas subatómicas, por ejemplo, ¿no? La ciencia entonces progresa gracias a esos dos criterios. Dice Karl Popper, un filósofo de la ciencia, que el proceso que sigue el progreso de la ciencia es el siguiente. Empieza con el abordaje de un problema de la ciencia, se proponen hipótesis, algunas de ellas son desechadas inmediatamente a partir de experimentos y observaciones o de críticas, otras son aceptadas u otra es aceptada, y entonces la hipótesis que se valida. Y esa hipótesis sigue vigente y puede dar lugar a teorías pues durante mucho tiempo, ¿verdad? Como cuando se creía que la Tierra era el centro del universo y después se vio que no, ¿verdad? Pero luego vienen otras observaciones o experimentos que nos hacen ver que esa hipótesis era falsa, la falsean. Y entonces surge un nuevo problema para la ciencia. Si esa no es cierto, entonces hay que seguir buscando, ¿verdad? Y el proceso se repite pues indefinidamente, ¿verdad? Entonces nunca se puede decir que una teoría sea verdadera por mucho que haya
perdurado y haya superado pruebas rigurosas a las que se le haya sometido. Pero sí es posible decir, sí es válido decir, que la teoría es superior a las que hubo antes que ella en la medida en que fue capaz de ir superando las pruebas que falsaron a las anteriores. Así es como, de acuerdo con Popper, se explica el progreso de la ciencia. ¿Y qué aporta la ciencia a la sociedad? Bueno, la ciencia produce conocimiento a través de la investigación básica, investigación aplicada. Ese conocimiento se puede usar para producir tecnología. La tecnología se puede patentar y generar industrias. Las industrias producen bienes y generan riqueza, empleos, una red de proveedores, impuestos que pagan al gobierno, circulación de dinero en la economía, etcétera. Y esa riqueza pues eleva el nivel de vida general de la población, desafortunadamente de manera diferenciada, pero sí en general pues va aumentando el nivel de vida de la población. Entonces yo ya resumiendo sobre este tema, podría decir que la ciencia está en continuo progreso. El conocimiento científico va aumentando continuamente en todas las áreas. La ciencia no es dogmática, todas sus teorías, principios, hipótesis están sujetos a ser eventualmente falseadas y sustituidas por otras mejores. El pensamiento científico es una manera de concebir el mundo natural y social, de explicarnos, de ayudarnos a relacionarnos con él, en contraposición con otros pensamientos como por ejemplo el pensamiento mágico. El conocimiento científico no es la única manera de aproximarnos a la realidad en esos otros tipos de enfoques, pero es la mejor herramienta con que contamos para ello. Y aunque no sea capaz de resolver, al menos no por sí sola, todos los grandes problemas de la humanidad, la ciencia es la creación humana que más impacto ha tenido en el bienestar de la gran mayoría de las personas. Podría ponerme ahorita a dar un sinfín de ejemplos, mejora en la esperanza de vida, el combate a las enfermedades, las telecomunicaciones, por ejemplo, bueno, ahora en pandemia, si no hubiéramos tenido las telecomunicaciones a través de celulares, de plataformas como las que estamos usando, etcétera, pues se hubiera paralizado gran parte del mundo, y no lo digo así como una exageración, ¿verdad? Pero la ciencia también tiene sus enemigos, algunos de ellos muy viejos, otros más recientes, y pues viene a la mente la paradoja, porque la paradoja es que en un mundo que basa tanto su forma de vida, su bienestar, en todo lo que la ciencia y la tecnología producen, aún existe en la población una baja comprensión de qué es la ciencia y de cómo produce conocimiento que se traduce en los beneficios que recibe. Y que aún predominen el pensamiento mágico, la credulidad y un escaso pensamiento crítico para evaluar toda la información a la que estamos enfrentándonos día tras día. Algunos datos que comparto con ustedes son de estudios realizados por el CONACYT, los realizó hasta 2017 bianualmente, o sea, cada 2 años, pero en 2017 ya, para acá ya lo suspendió, pero eran estudios sobre cultura científica en todo el país. Y allí se afirmó en el estudio 2015 que se puede considerar científicamente bien informado solo al 10% de la población mexicana. Fíjense, solo el 10%. Que el 57% de los mexicanos califica muy bien el papel de la ciencia y la tecnología en lo que aportan a la sociedad, pero gran parte de la población no entiende cómo la ciencia hace eso. Saben que es buena, pero no cómo ni por qué, ¿verdad? Muchas personas en México no distinguen con claridad lo que es científico de lo que no lo es. Mucha gente cree que el señor de la foto de ahí que está ahí en la lámina es científico y no lo es. Será un gran comunicador o lo que sea, muy hábil, ¿verdad? Comunicador, pero no es un científico. El 43% cree que la astrología es científica o muy científica, y 3 de cada 10 mexicanos consultan sistemáticamente su horóscopo o carta astral, que no tiene mayor repercusión
si no fuera porque algunos lo toman muy a pecho, entonces ya norman todo lo que va, cómo se van a comportar en el día de acuerdo a lo que dice el horóscopo, ¿no? Y bueno, pues a mí siempre me ha llamado la atención que es 12 signos del zodiaco, ¿verdad? En un mundo de 7,000 y tantos millones de habitantes, ¿cómo es posible que la gente pueda creer que la 12ª parte de esos 7,000 y tantos millones más o menos van a tener la misma influencia de los astros? Otro 12ª parte diferente, pero lo mismo para todos ellos, otra 12ª parte diferente, pero lo mismo para ellos y así, ¿no? Yo digo que pues, las estrellas y los planetas no afectan la vida de las personas de ninguna manera. Algunas estrellas de esas de las constelaciones del zodiaco están a millones de años luz unas de otras y nada más las vemos haciendo un plano, y algunas puede ser que ya hasta hayan desaparecido porque, y nos llega la luz después de millones de años luz que estuvo viajando por el universo, pero que el objeto que emitió esa luz ya no existe. Posible. Lo que influye más en la vida de cada persona no son los astros, son sus genes, la educación que recibió, sus experiencias de vida y las decisiones que toma. Eso sí influye en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y casi el 40% de los mexicanos cree en la legitimidad de conocimientos que no están comprobados científicamente, pero muy difundidos por los medios de comunicación. Y precisamente entramos a lo que es el bloque de enemigos de la ciencia, ¿no? Ahí están las pseudociencias, la superstición, los negacionismos como el que va contra las vacunas, ¿verdad? O que decían que no existía el SIDA, la desinformación, las noticias falsas, la posverdad y la credulidad sumada a la falta de un pensamiento crítico o como consecuencia de la falta de un pensamiento crítico, ¿verdad? Las pseudociencias, ¿qué son? Bueno, son formas de afirmación, son creencias, son prácticas que aparentan ser científicas y que no lo son. Es decir, sin aplicar método alguno de verificación objetiva. Por lo tanto, los postulados de una pseudociencia no pueden ser comprobados de una manera confiable. Hay muchas pseudociencias, algunas, como decía, pues vienen de muchos siglos atrás o milenios, otras son más recientes. Ahí tienen ustedes una lista de algunas de ellas, la astrología, la frenología, esta pseudociencia que decía que de acuerdo con la forma del cerebro iba a ser el comportamiento de las personas, si iban a ser criminales o no, cosas así, ¿verdad? Fíjense, del cráneo. La numerología, que pues le atribuye propiedades a los números que no tienen, Pitágoras y otros lo creían, pero pues en una época, hace 2500 años, que no tenían mayor conocimiento de esto, ¿no? Por mucho que hayan aportado. El creacionismo científico, todo se creó al mismo tiempo, tal como lo conocemos ahora. El dicho correctamente en chino Feng Shui, que pues también es otra, ¿verdad? La quiromancia, el tarot, todas estas. Bueno, yo vi hace poco un artículo donde se habían identificado más de 20 pseudociencias y otro donde hacían una lista de 64 pseudociencias. O sea, hay bastantitas. También hay muchas ciencias, ¿verdad? Y por supuesto también podríamos enlistarlas de manera similar. No son competencias, ¿verdad? Pero sí hay muchas pseudociencias, desafortunadamente. Yo quisiera aquí contrastar las ciencias contra las pseudociencias, al ver la diferencia, ¿no? La ciencia es desarrollada por una comunidad de investigadores. Sus conocimientos están en constante revisión, evaluación, mejora. Cualquier verdad científica es provisional, es susceptible de cambio. La ciencia es pragmática. Toma en cuenta los resultados tanto favorables como desfavorables respecto a una hipótesis. Analiza argumentos a favor y en contra. Duda de sus propios hallazgos y se autocorrige. La crítica y la refutación son precisamente sus formas naturales de progresar. Utiliza magnitudes y conceptos bien definidos, incluso mediciones muy precisas, muchísimo, muy precisas, para describir y analizar los fenómenos. Sus evidencias son objetivas, sus resultados son comprobables y son reproducibles por cualquiera prácticamente que tenga los instrumentos y los conocimientos para hacerlo.
La validación del conocimiento se basa en revisiones rigurosas por grupos de pares de otros científicos, pero que son muy rigurosos con las propuestas que reciben. La ciencia es la misma para todos, es la misma ciencia en China, en África, en Oceanía, en Norteamérica, en Europa, que en Latinoamérica, en todos lados es la misma, ¿verdad? En todas las ramas, pues la ciencia es la misma para todos, es objetiva, es universal y procura estar libre de sesgos. En cambio, las pseudociencias pues, son una comunidad de creyentes, ¿verdad? Las ideas son fijas, inmutables, no admiten revisión, son dogmáticas, solo toman en cuenta los resultados favorables, pero descalifican la evidencia en contra. Cuando se les critica a sus promotores, pues se devienen como y dicen que son conspiraciones o ataques personales, usan sus propios conceptos vagos, pero mezclándolos, y aquí es donde dice pseudociencias el término, con conceptos de las ciencias para aparentar que son científicos, ¿no? Sus evidencias suelen ser revelaciones, experiencias anecdóticas o conocimientos ocultos que solo unos cuantos iniciados pueden acceder. No son reproducibles por otros. Y las validaciones, cuando se recurre a ellas, generalmente son testimonios de experiencias personales. No, pues a mí y a mi esposa nos iba muy mal, pero luego conocimos esto y nos ayudaron con esto otro y ahora estamos muy felices, ¿no? Entonces son más como experiencias personales, testimonios anecdóticos y a veces recurren a opiniones de personalidades y difieren según la cultura en que surjan y la interpretación que cada quien le dé. A veces una pseudociencia no se usa de la misma manera en algún punto de Asia que no en otro punto de Latinoamérica o en otro lugar. En cambio, la ciencia, pues sí es universal. Básicamente, esta tablita así como que contrasta las características tanto de unas como de otras, pero yéndonos al método y de una manera muy simple, pues la ciencia ya dijimos que parte de la observación, genera hipótesis, se hace experimentación u observación, se generan teorías que están sujetas a críticas, refutaciones, y eso es lo que impulsa el progreso de la ciencia y se llega a leyes, ¿verdad? Leyes científicas. En la pseudociencia, directamente de las observaciones y las hipótesis a las leyes. O sea, no hay o no son reproducibles las experimentaciones, las evidencias, pues no las hay. Y no se da cabida a posibles refutaciones o falsaciones. O sea, son postulados estáticos, ¿verdad? Básicamente. Ay, perdón. Y bueno, aquí en esta caricatura también tenemos, ¿no? Los científicos dicen, aquí tenemos los datos, ¿qué conclusiones podemos extraer de ellos? En cambio, los pseudocientíficos dicen, aquí tenemos las conclusiones a las que queremos llegar. ¿Qué datos podemos hallar para que nos ayuden a confirmarlas? Son dos enfoques absolutamente opuestos, ¿no? ¿Y por qué han ido ganando terreno las pseudociencias en la cultura popular? Pues básicamente por varias razones, diría yo. Primero, la necesidad de la gente de creer, de lidiar con la incertidumbre, sobre todo cuando no tiene herramientas de conocimiento como para eliminarlas. Entonces, viene la credulidad, ¿sí? Porque las pseudociencias parecen dar soluciones rápidas que no requieren ni gran esfuerzo, ni disciplina, ni tiempo, ni estudios, porque estamos viviendo, pues, nos gusta o no, a mí no me gusta, pero estamos viviendo en una cultura de lo light, de lo fácil, de lo easy comes, easy go, ¿no? Porque usan algunas evidencias científicas de manera parcial que le dan al público poco enterado la idea de que son científicamente comprobadas. No sé si han visto anunciando productos milagro, actores vestidos de médicos, ¿verdad? O de científicos, con su bata y todo, y siempre la frase que repiten es científicamente comprobado, como que es el mantra, como que es de donde se agarra, ¿no? Para que la gente se los cree y lo acepte. Y bueno, pues las tendencias amarillistas de algunos medios de comunicación, precisamente aquí, por ejemplo, hace años salió esto, ¿no? Que nacerían bebés agresivos al acercarse Marte a la Tierra. Bueno, y el acercarse es bien relativo, ¿verdad? No es así como cerquitita. Pero pues hay que ver que los planetas son nombrados de acuerdo a los nombres de los dioses en la mitología romana, ¿no? Como Marte es rojizo, es un punto rojito que se ve en el firmamento,
y se asocia con sangre, pues se le puso Marte porque es el dios de la guerra. Júpiter, pues el padre de los dioses, el planeta más grandote, ¿no? Mercurio, que está más cerca del Sol, el mensajero de los dioses. Venus, que es un planeta, un puntito que se ve muy bonito, pues la diosa de la belleza, Venus, y del amor, ¿no? Y así, pero si en vez de Marte le hubieran puesto, no sé, le hubieran puesto Cachimba, ¿verdad? A ese planeta como nombre, pues entonces ya no podría estar diciendo que los niños serían agresivos porque se acerca Marte, ¿no? Y que es el dios de la guerra. Entonces, son cosas muy falsas que los medios de comunicación les dan mucho juego. Y aquí, pues, en esta misma página, el ingeniero José Lerrán, amigo mío, colega de la Somerici, pues califica de fantasía todos esos augurios, ¿no? De los astrónomos. Otro, Evo Morales, un expresidente de un país, ¿no? Pues según esta publicación dijo que un sismo que hubo en Chile hace años fue por enojo de la Pachamama, de la Madre Tierra, por las políticas neoliberales, ¿verdad? Digo, no, señor, los sismos son por movimientos de las placas tectónicas y que se va liberando energía en la Tierra y son placas que están en el subsuelo, ¿verdad? En el planeta y que son dinámicas y están en continuo movimiento, ¿no? Antiguamente, en el siglo antepasado, en el oeste americano, ¿verdad? Vemos películas donde llegaban los merolicos o los cuates estos que vendían panaceas, ¿no? Pociones que servían para curar todo, desde los dolores de muelas hasta caída del cabello y hasta estreñimiento, yo qué sé, ¿verdad? Servían para todo. Pues vendían sus pomitos, ¿verdad? 50 centavos de dólar, se iban al siguiente pueblo, ya no los volvían a ver, ya no les podían reclamar si funcionaban o no. Pero tenemos nuestras versiones modernas también, productos milagros que pues muchos se anuncian como que sirven para varias cosas, ¿no? Y que sirven para todo, casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner eso un poco como en duda, o productos milagros que ayudan a avances que para unos son deseables de una manera muy fácil, sin esfuerzo, ¿no? Para hacer 28 kilos de muy pocas semanas me sentí muy orgulloso, pues sí, pero según, quién sabe, muchos de estos productos hacen mucho daño, ¿no? Y habría que tener bastante cuidado con ellos, ¿no? No sé si conozcan a este señor, al Deepak Chopra, ¿verdad? Él, bueno, pues un médico, escritor, filósofo, conferencista hindú, ¿verdad? Que pues estudia el poder de la mente para curar enfermedades y apela a la física cuántica para eso. Y dice la mente que lo cura, dice que la mente lo cura todo, pero usa lentes. No ha podido curarse eso, ¿verdad? Evidentemente. Aquí en México hubo un caso que el detector molecular GT200, que, bueno, pone en evidencia la ingenuidad que hay en muchos de nosotros, ¿no? Un aparato que, pues, un tubo con una varita, ¿verdad? Y se sostiene el tubo y la empresa británica que lo vendía asegura, o aseguraba, ya no existe, que era capaz de detectar explosivos, droga, en cualquier lugar, simplemente para donde se inclinara la varita, ¿verdad? Algo así como la varita mágica de Harry Potter, ¿verdad? Algo así. Y afirmaban también que ese aparato era tan potente que no usaba baterías ni energía solar, ni y que funcionaba más bien con la pura energía estática del operador. Pero es curioso que pues ningún otro aparato haga lo mismo, ¿verdad? No, yo nunca he podido cargar mi iPhone ni el control de la tele con energía en mi mano, ¿verdad? Pues no, nunca he podido porque no se puede. Cuando trataron de de demostrar eso con pruebas experimentales, estadísticas, qué tanto se inclinaba a donde sí había drogas o explosivos que se ponían adrede para el experimento y cuántas veces no, se vio que arrojaba muchos falsos negativos y que cuando apuntaba correctamente era dentro de lo esperable por las leyes de la probabilidad al azar, aleatorias, o sea, no cumplía lo que prometía, ¿verdad?
Y el gobierno mexicano en ese tiempo, y el gobierno de la Ciudad de México y muchos estados, compraron esos chunches por millones de dólares, ¿sí? O de libras, porque era británica la empresa. Que por cierto, pues el gobierno británico la denunció, encarcelaron a sus dirigentes, ya no existe, pero timaron a medio mundo. Y cuando le hicieron una radiografía al famoso aparato GT200, ¿verdad? Encontraron que estaba hueco. O sea, no tenía nada. Pero bueno, imagínense qué credulidad de muchos de los que de los gobernantes y del ejército y policías que compraron eso, ¿no? Otro caso o ejemplo, las vacunas causan autismo. En el 88, el doctor Wakefield de Gran Bretaña publicó en una revista muy seria de Lancet un artículo donde afirmaba falsamente que debido a las vacunas del sarampión muchos niños adquirieron autismo. Casi inmediatamente la revista se retractó de su publicación, de haberlo publicado, junto con los coautores del artículo, los colegas de Wakefield, y le pasaron toda la responsabilidad a él. Y al no encontrar el gobierno del Reino Unido evidencias duras de lo que este señor afirmaba, pues le quitaron la licencia para ejercer el médico, acusándolo de engañar a la comunidad. Y ese artículo tuvo pues, mucha difusión y una amplia aceptación por parte de personas que desconocían del tema. Su impacto mediático fue tal que las tasas de inmunización del Reino Unido tardaron casi 20 años en recuperarse, ¿sí? Este otro caso de un ex soldado americano que aseguraba que el uso de cubrebocas era una exageración. Entonces son ejemplos de negacionismo, ¿verdad? Y pues murió de COVID. Murió de COVID y probablemente algunos de nosotros conozcamos casos similares de gente más cercana a nosotros, ¿verdad? O que vimos a través de noticias serias. Pero pues no solo aquí en México ocurre, ¿no? Bueno, yo diría que entonces al César lo que es del César. Dogmas, misticismo, lo metafísico, incluso las religiones tienen su propio ámbito en la vida de las personas y deben seguirlo conservando. Ese es el terreno de la espiritualidad. O sea, el terreno en las creencias es la espiritualidad. Pero las decisiones de gobernantes, empresarios, gente, profesionistas, gente común, sobre el mundo real, deberían estar basadas en datos comprobables, en evidencias y en conocimientos, no en creencias, sino en datos objetivos, ¿verdad? Y esto me lleva entonces a las noticias falsas. La Internet, y tal vez estén de acuerdo conmigo, es quizá la herramienta más poderosa de que dispone la humanidad actualmente. Pero es también una enorme fuente de información falsa, de pseudociencia, de estadísticas manipuladas, de datos erróneos, que pues andan en las redes sociales a la velocidad de la luz, ¿verdad? Pues Facebook, por decir algo, no es una buena fuente de información verificada, es buena para comunicar muchas cosas, comunicarse entre personas, pero como fuente de información validada, verificada, no es una buena fuente. Y decía el escritor americano del siglo antepasado, Mark Twain, que una mentira será leída por todos, la verdad solo por unos pocos. Y él mismo afirmaba que es increíble que sea más fácil engañar a la gente a que esa gente engañada la acepte que la engañaron. No sé si por cuestión de autoestima, no sé, pero estoy de acuerdo con Twain. O sea, me he encontrado muchos amigos que han sido engañados de muchas cosas y que como les cuesta trabajo aceptar que han sido engañados. Algunos finalmente ahora sí, no, pues sí, me fui con la finta, ¿verdad? Pero otros mejor se aferran en vez de aceptarlo, a pesar de que estén ahí las evidencias, ¿sí? Igual una investigación que hizo un académico de la UNAM, cuando estábamos en pandemia, pues descubrió que México era el segundo país con más noticias falsas después de Turquía, ¿sí? El profesor Luis Ángel Hurtado, ¿no? Y que el 88%, perdón, de los 70 millones de usuarios de las 5 redes sociales más usadas en el país,
aseguraban en una encuesta haber recibido alguna vez mensajes erróneos. Imagínense, el 88%, casi el 90%, recibimos mensajes que nos damos cuenta que son falsos. Pero no solo aquí en México ocurre, ¿no? Bueno, ya la OMS también durante la pandemia, pues aseguró que el problema de las fake news, ¿no? Y pues es una infodemia, es una pandemia, pero de información falsa. Y en Australia, por ejemplo, se empezó a decir que pues, el virus podía venir en la comida china y les recomendaban a la gente, pues no ir a restaurantes chinos ni comer comida china, porque los chinos mandaban el virus en los productos alimenticios. Y para esto decían que lo habían reportado un departamento de un instituto, ¿verdad?, en Sydney, y el propio gobierno de esa provincia, Nueva Gales del Sur, pues salió a desmentir la información, diciendo que ese instituto ni existía y que no realizó ningún tipo de estudios, pues ni existía, ¿no? Bueno, ya para finalizar, algunos remedios generales, ¿no? Primero, el primero que yo diría es educación desde la primera infancia, en el gusto por el saber y el conocimiento comprobado, en el interés por la ciencia, por cómo procede la ciencia para descubrir y desarrollar el conocimiento que le aporta a la sociedad. Pero muchos niños crecen en un ambiente familiar y escolar, donde al revés el pensamiento mágico es el que está presente, y que si las brujas, y que esto, y que el otro, ¿verdad? Y entonces no van creciendo en una confusión, porque al mismo tiempo que van aprendiendo cosas en la escuela y conceptos científicamente validados y comprobados, también están sujetos a muchas otras fuentes de saberes que pues frecuentemente no tienen ningún fundamento objetivo ni evidencia demostrable, que las personas tienden a llenar sus vacíos de ciencia con pseudociencia. Otro remedio podría ser el pensamiento crítico. Esto es, aplicar la duda, un sano escepticismo ante todo lo que promete las pseudociencias y los productos milagros, ¿verdad? Soluciones rápidas, mágicas, fáciles, dudar de todo aquello en lo que no se presenten evidencias verificables, confiables, reproducibles, y tratar de identificar los conocimientos confiables de los que no lo son, ¿sí? Y tomar conciencia, el tercer remedio, ¿verdad? Siempre estar aparte de la duda y todo, pues de qué beneficios están escondidos, qué lucro está escondido detrás de muchos apóstoles de las diversas pseudociencias y fake news que hacen riquísimos esquilmando gente, ¿verdad? Y ilusionando a la gente con que va a solucionar sus problemas de una manera mágica y muy, muy fácil, ¿no? Y en el Inter, pues se llevan carretadas de dinero, ¿no? Entonces, bueno, me permito compartir con ustedes un manual para no compartir ni creer noticias falsas. Primero hay que verificar la fuente. Si lo escuchaste en la calle, lo viste en el Face o te llegó por WhatsApp, pueden ser solo rumores, no todo, pero sobre todo esas noticias sensacionalistas, ¿no? Y que hacen sentir muy orgulloso al que los mandó, como decir, yo me di cuenta primero, ¿no? Confirmar la información, preguntar a quien te mandaron el mensaje, un mensaje sospechoso, a su vez quién se los mandó a ellos para ver si fue alguien pues confiable, ¿no? Dudar de lo que le digan a uno, revisar cuentas oficiales, diferentes medios de comunicación para poder contrastar las fuentes, ¿no? No compartir información hasta haberla confirmado, porque se puede ocasionar alarma, desinformación y difundir noticias falsas. Y actualizar esa información si hay cambios. Si ya compartiste la información y te diste cuenta de que era falsa, que hay algo confuso o que las circunstancias en que se generó esa información cambiaron o lo que se creía cambió, pues hay que hacer público también eso. No solo la noticia falsa, también la corrección de la noticia falsa, ¿verdad? Y bueno, pues concluyo con una cita de Carl Sagan diciendo: la ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal.
no es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Pues muchísimas gracias, abierto a dudas ya, o a comentarios, con todo. así es, maestro Jorge. Qué interesante plática, de verdad, qué enriquecedora. Cuánta falta hace que, esta sí hace falta viralizarla, por decirlo de algún modo, este tipo de pláticas, de charlas. Tiene comentarios felicitándole y algunas preguntas que vamos a leer ahora. Nos dicen, muchas gracias por esta charla tan interesante. Tengo una pregunta. ¿Qué tienen las pseudociencias que las hacen tan atractivas? Bueno, pues la promesa que hacen, o sea, prometen soluciones fáciles, ¿verdad? Tengo incertidumbre sobre qué está ocurriendo en mi relación matrimonial, entonces voy con alguien a que me lea las cartas o me resuelva el problema, ¿verdad? O sea, prometen, y así podríamos decir de muchas otras, como que prometen los productos milagro, ¿no? Que prometen también mejoras rápidamente y sin esfuerzo prácticamente. Entonces, es esa promesa de que voy a mejorar mi vida de una manera muy fácil, muy rápida y sin esfuerzo. Y yo diría que eso es básicamente lo que las hace tan atractivas, ¿no? Y también el sentir que están accediendo a conocimientos e información, de alguna manera reservada solo para unos cuantos, en fin, como que también eso le crea un aura así de misterio y atracción, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Tenemos un comentario de Andrés Ángeles. Muchas gracias por la plática. Saludos al ponente. Tenemos un comentario que nos dice, muy interesante charla. Felicidades al ponente. Es muy importante conocer conceptos básicos y no caer en charlatanería. Mi duda es, ¿cuál es el mejor método para mantener a una población bien informada y que no elija consumir y creer en pseudociencias? ¿Existe un canal más útil para educarles? Pues sí, bueno, ya dijo para educarles, es que yo diría que la única manera es la educación. Y no es una solución rápida porque la educación da sus frutos a largo plazo. Miren, a muchos políticos no les interesa invertir tanto en educación, ni en investigación científica, ni en divulgación de ciencia, porque eso no luce. Lo que lucen son los puentesotes, son las obras de infraestructura grandototas, lo que se puede uno tomar la foto ahí, invitar a 20,000 gentes y presumir, ¿no? Y las cosas que son de más largo plazo, que van a trascender hasta el periodo administrativo de determinado gobernante o político, pues no les interesan, ¿verdad? Porque pues esos resultados ya no los van a ver. Eso es lo que Sir Winston Churchill decía, ¿no? Que pues el político piensa en la siguiente elección, pero el estadista piensa en la siguiente generación. Entonces yo creo que los países que han avanzado mucho en esto, como por ejemplo Finlandia, Suecia, Suiza, Israel, Países Bajos, ahora, bueno, se va sumando China, ¿verdad? Pues son países que invierten mucho en educación, muchísimo en investigación, ¿verdad? Y que le están logrando dar no solo calidad de vida a su gente, porque siempre están en los primeros lugares también del índice de desarrollo humano de la ONU, sino que también han logrado ir erradicando estas pseudociencias, estas prácticas falsas, ¿no? Si uno le dice a un sueco así típico, ¿verdad? Algo acerca de la quiromancia o la adivinación o algo así, se le va a quedar viendo a uno así con cara de ¿verdad? O sea, pero pues es que han invertido cientos de años en educación, ¿verdad? Y en educación de calidad, ¿sí? Apostándole de veras a que la gente desarrolle un pensamiento crítico, además de los conocimientos. Claro que son pueblos más difíciles de gobernar, ¿verdad? Un pueblo educado siempre es más difícil de gobernar, pero yo creo que es la única solución de fondo.
así es, maestro. Tenemos otro comentario de Anel Fernández. Excelente charla. Muchas felicidades al maestro Jorge. Maestro, si alguien desea conocer un poquito más acerca de su trabajo, de sus libros, ¿a través de qué medios le pueden contactar o pueden leerlo? Bueno, hace rato puse mis correos, si gustan, los vuelvo a compartir, ¿verdad? Aquí están. Me pueden escribir, bueno, el de arriba es el de mi despacho, mi asociación, Fibonacci, pero el que uso más así a nivel cotidiano, pues es el que ven abajo, ¿no? Jorge Padilla, jorge.padilla.gc.hotmail.com, ahí están, en la página de Fibonacci, que es www.fibonacci.org.mx, también hay algunas de esas publicaciones, no todas, ¿verdad? Es mejor que me escriban y con todo gusto atenderé su solicitud en cuanto pueda. ¿Sí? Qué deleite, maestro, por tenerlo en esta tarde. Muchísimas gracias a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado, aunque sea virtualmente, pero claro que siempre le esperamos con los brazos abiertos aquí en Hidalgo, y también pues a su asociación. Tenemos una última pregunta, Sí, cómo tenemos no. una última pregunta. ¿Usted cree que existe un control sobre el comportamiento de las personas del el creer en estas pseudociencias? ¿Usted cree que existe un control sobre el comportamiento de las personas, el creer en estas pseudociencias? Yo creo que más bien existe un afán de lucro de las personas que las promueven, ¿no? Yo creo que el control, si lo hay, es a un alcance muy limitado. Así como que una conspiración a nivel nacional, mundial o planetaria, así para controlar, no creo, porque han ido surgiendo las neurociencias en diferentes épocas, las han promovido distintas personas. Como yo decía también en una lámina, se interpretan de distinta manera en diferentes lugares del mundo según la cultura. Entonces, no creo que haya algo así como un mecanismo de control universal. Yo creo que más bien hay pues el interés de lucrar de las personas que las promueven, ya sea para sacar el chivo del día o para hacerse muy, muy ricas como Deepak Chopra, ¿no? Así es, así es. Pues muchísimas gracias. Le esperamos pronto y le recordamos a todo nuestro auditorio que todos los miércoles tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde en este espacio denominado Sinova Talks. Maestro, ¿algún otro mensaje con el que se quiera Nada despedir? más agradecer muchísimo a las personas que estuvieron atendiendo la charla por darse el tiempo y tener la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Agradecer también al Sinova. Yo en Sinova siempre me siento, como usted dijo al principio, como en mi casa, ¿verdad? Y son muchas las cosas que hemos hecho colaborando, ¿verdad? Y pues le tengo mucho afecto a todo el equipo del Sinova y también al Estado de Hidalgo. Y pues muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a nuestro auditorio. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima.